Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniel Rodrigo Salvatierra Figueroa y este es el canal Zeus PSIJ, diminutivo de Zeus Psicología Junguiana. Hoy he escogido este tema de los grupos de sueños en soñares. Buenas noches, M. Mansuera, ¿cómo estás? Porque me han hecho muchas preguntas acerca de pues cómo es que funciona un grupo de sueños. Entonces, atendiendo pues como esas preguntas, quiero explicar de qué se trata el grupo de sueños y de qué se trata los sueños. Entonces, lo primero pues que surge pues como pregunta es pues qué es un grupo pues como de sueños, como para qué es eso, de qué se trata, ¿cierto? Entonces, la idea es que estos talleres de sueños eh, es la forma en que yo creo que es más fácil de aprender de los sueños. Porque, como su nombre lo dice, el taller es donde va uno a trabajar, ¿cierto? Un taller. Entonces, la idea es que cada uno de los participantes lleve el material a trabajar, que es un sueño de su elección, uno o dos sueños, para hacer una posible interpretación de ese sueño, ¿cierto? Y entonces, yo he visto que uno puede querer cursos de sueños para que uno pueda integrar como un conocimiento. Y a mí me parece que la forma más adecuada es hacerlo a través de primero talleres de sueños, es decir, trabaje con sus sueños propios, elabore todo el proceso que hay que hacer con los sueños, porque como voy a contar más adelante, el proceso de trabajar con los sueños pues tiene muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué como un grupo de sueños? ¿Cierto? ¿Por qué un grupo de sueños y como por qué es importante trabajar los sueños en este tiempo? Luis Enrique Mejía decía hace mucho tiempo, pues que Luis Enrique Mejía fue mi maestro y guía hace mucho tiempo, autor de un libro que se llama Exquisitofrenia, que se lo recomiendo, y si alguien lo necesita, pues se lo consigo con el mayor gusto. Él decía, el inconsciente se está viniendo, el inconsciente se va a venir encima. Y resulta que pues yo pues creo que estoy completamente de acuerdo con esto, porque precisamente en el tiempo en que vivimos es como que está sucediendo esa posibilidad, porque estamos cambiando de tiempo, de un tiempo lineal a un tiempo cuántico. Entonces, vamos a ver muchos cambios muy interesantes en nosotros mismos. Y es lo que yo he ido viendo a través de los pacientes que consultan, eh, porque son pacientes que cada vez más he visto que tienen unos dones y estos dones, digamos que a veces como que se encartan con estos dones, ¿cierto? Eh, Todo el mundo quisiera tener dones hoy en día, pero solo los que llevan esos dones saben como el peso de ellos, ¿cierto? Entonces, he visto, pues, por ejemplo, que se me ha acercado en este tiempo. Muchas gracias por los corazoncitos, muchas gracias. Hola, Carodey, se unió. Y Ángela María Velázquez, ¿cómo estás? Eh, y M. Mansuera, ¿cómo les va? Bueno, lo que he visto cada vez más en este tiempo es que sí, son personas que
que están teniendo una vida de pronto un poco agobiada por ciertas circunstancias que le están pasando interiormente, como dones, por ejemplo, eh, ver muertos, escucharlos, por ejemplo, dones como por ejemplo sentir cosas que pasan en el mundo, en el cuerpo, ¿cierto? Cosas de muchas personas que tienen que ver con el ámbito como, una, como un don que tiene que ver con situaciones que para el mundo que nosotros vivimos eh, no son pues como muy agradables, ¿cierto? Que usted vea muertos como que en este mundo como que no se ve muy agradable, ¿cierto? Entonces, claro, eso va siendo una carga para las personas que van viviendo esto, ¿cierto? Y el asunto es que la idea con estos dones es que nosotros podamos darle un sentido más trascendente a ellos y de esta manera poder como llevar esa carga de otra manera, ¿cierto? Cuando nosotros podemos ir viendo la trascendencia de ciertas fuerzas que están viniendo en este tiempo y que están transformándonos, podíamos de alguna manera lidiar mejor con unas fuerzas que son naturales en nosotros y que no es necesario suprimirlas, sino aprender a manejarlas. Eh, entonces, miren, eso es lo que está viniendo en este tiempo, que a mí me parece encantador y es muy curioso porque el cine a veces también va contando esas cosas pues simbólicamente. A mí me encanta ver cine y ver cómo en el cine también empiezan a aparecer, por ejemplo, estos X-Men, ¿cierto? Las personas que tienen unos poderes, ¿cierto? Eso ya lo está mostrando el cine hacía rato, ¿cierto? Y esto nos va mostrando cómo esa realidad, porque nos vamos como acercando más a esa realidad. Hace unos años, por ejemplo, ir a una consulta de ángeles, eso era más o menos una cosa loca. Hoy en día es normal, ¿cierto? No es un problema. Y cada vez vamos a poder tener de ese tipo de personas en este planeta y en este tiempo, ¿cierto? Eh, entonces, eh, para que eso es como la idea de los sueños, se las voy a ampliar un poquito más y cómo funciona este fenómeno de los sueños. Eh, Me preguntan mucho cómo es como la dinámica. Entonces la dinámica es como que, bueno, los que se sientan convocados me escriben al celular por el interno 300-470-3506 y aquí lo voy a escribir y me escriben pues que están interesados y bueno, se inscriben. Yo les doy una cuenta y me consignan y comenzamos el trabajo con los sueños, que son 5 sesiones, 5 días. A veces lo hacemos sábados y miércoles o solo sábados. Vamos a ver cómo vamos a trabajar. En esta ocasión vamos a hacer 3 sábados y 2 miércoles y 2 martes. Los sábados de 3 a 5 de la tarde y los miércoles de 7 a 9 de la noche son horarios que normalmente yo pongo porque facilita mucho el que las personas puedan estar los sábados por la tarde y de pronto un día en la semana. Y si no, pues nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Entonces, estas sesiones, este taller completo vale 134.000 pesos. ¿Cuál es la idea? Resulta que las personas que vienen y se inscriben se sienten convocadas ellas mismas, ¿cierto? Y es muy curioso porque lo que uno va viendo con el tiempo es que estas personas que se involucran en un grupo tienen algo como un tema similar y normalmente ese tema similar tiene que ver como con algo que
trae el inconsciente a través de los sueños. Entonces se hace muy interesante cuando podemos ver cómo, por ejemplo, mm, temas como las relaciones de pareja en mujeres. Entonces eso fue muy interesante, un grupo de puras mujeres que trabajamos mucho las relaciones de pareja. Por ejemplo, en el grupo que estamos trabajando, que ya está a punto de cerrar, me he encontrado mucho el tema de cómo sueños síntesis, que hablan de una cantidad de cosas en un sueño, como que le explican algo de mucho tiempo de su vida. Entonces se hace muy interesante que podamos ver eso como común. Eso tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque las personas cuando van contando sus sueños, van relatando a la par, digamos que van descubriendo cierta parte de su alma pues, y la van compartiendo. A veces eso puede tener su dificultad y por eso es que es lo interesante de los grupos de sueños, porque siempre hay un atrevido, una atrevida que sale primero y bueno, los otros ya se sienten con más confianza como para ir contando los sueños, ¿cierto? El trabajo con los sueños es realmente muy importante en el sentido de que cada que aprendemos de un símbolo de un sueño, y aparece en otro, ya tenemos como un bagaje de conocimiento para el próximo análisis, ¿cierto? O que, por ejemplo, si está subiendo una montaña, puede estar hablando de una época en que tuvo que hacer demasiado esfuerzo, porque uno para subir una montaña hay que hacer mucho esfuerzo. Entonces, ¿cómo eso puede estar hablando de un esfuerzo que tuvo que hacer en una parte de su vida, ¿cierto? Como escalar algo. Entonces, en la realidad de una persona puede ser un tiempo de estudio, que fue bastante difícil por todos los sacrificios que tuvo que hacer, porque estaba trabajando y trasnochando. Entonces, cuando uno va haciendo la relación de los símbolos en el mundo inconsciente, y los va compaginando con situaciones en el mundo consciente, va aprendiendo porque es una asociación inmediata, una asociación directa, ¿cierto? Entonces, de esa manera es que vamos construyendo un diccionario propio de símbolos, porque los símbolos, la mayoría de las veces, empiezan a usar ciertos símbolos frecuentemente en los sueños. Entonces ya, por ejemplo, explica personas que sueñan mucho con casas o con edificios, entonces ya la primera vez que lo vemos como una estructura del desarrollo de la personalidad, porque eso corresponde a uno, a una estructura desarrollada por el hombre, ¿cierto? Entonces, que los sueños pueden estar hablando de eso. Entonces eso facilita la interpretación de los otros sueños, ¿cierto? Entonces, eh, esas son dos cosas bien interesantes. Primero, como que uno va soltando la confianza para ir contando sus sueños y uno va perdiendo eso que llaman como la censura, ¿cierto? Como cómo me irán a ver, ¿cierto? Si yo cuento este sueño, ¿cómo me irán a ver? Entonces, una de las cosas que trabajamos mucho en estos trabajos, digamos que terapéuticos del taller de los sueños, es como que vayamos perdiendo la importancia personal, es decir, que vayamos más claramente hablando de las cosas que nos suceden y que aprendamos de alguna manera que todos pasamos por ciertas situaciones que a veces creemos que es pues lo más horrible del mundo, ¿cierto? Y resulta que hay otros que también pasan por ciertas situaciones. Entonces, eso es importante, ir perdiendo como esa importancia para poder contar los sueños tranquilamente. Bueno, una de las cosas que yo he dicho siempre es que aprender de los sueños es como montar en bicicleta o como nadar.
Es decir, se aprende en la medida que hacemos, que vamos trabajando con ellos. Porque la idea es que usted vaya teniendo una relación con su mundo inconsciente, ¿cierto? Esa es la idea con los sueños, que nosotros, en la medida que nosotros le prestamos atención a los sueños, recuerden que para Jung, que es el marco teórico desde donde yo hablo, ese generador de los sueños, que es un sol interior que hay en cada uno de nosotros, que se llama el sí mismo, es una sabiduría o una inteligencia eh, que está atento a tu vida. Entonces, es como que usted se contacte con esa inteligencia que hay dentro de usted. Y eso es bien relevante, bien interesante, porque los sueños, en la medida en que nosotros nos vamos como ocupando de ellos, los sueños nos van trayendo como mensajes para que resolvamos cosas, ¿cierto? Entonces eso es muy interesante. Por aquí apareció Ana Natura, Mariela Osorio Laya, la doctora Catalina Gaviria M. Buenas noches, qué rico que están con nosotros. Entonces, estamos hablando del grupo de los sueños. Entonces, una de las... ya hemos hablado de varias cosas que son como interesantes con los sueños y cómo esta relación que uno va teniendo con el mundo inconsciente, con los sueños, va haciendo que los sueños sean más explícitos y más fáciles de entender. Entonces, Dianismo, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, eso, permítame un momentico que esta sillita se me está cayendo. Otra de las cosas como interesantes con el grupo de los sueños, que está pasando mucho en este tiempo, es lo siguiente, miren. Casi todas las personas pues a las que yo intento hablarles son personas que ustedes que están detrás de este celular, es para como ayudarles a entender cómo funciona el mundo de los sueños. Esto me parece a mí muy importante por varias razones, sobre todo en este tiempo. Como decía Luis Enrique Mejía, el inconsciente se está viniendo. Entonces, mire, todas las personas que trabajan terapéuticamente hacen movimientos energéticos en las personas, transformaciones, cambios. Esas transformaciones y esos cambios tienen una correspondiente en su mundo. En la correspondiente del mundo físico se da con una correspondiente del mundo psíquico. Entonces, normalmente en los procesos terapéuticos se da que estos cambios normalmente siempre están acompañados de sueños. Entonces, por supuesto que se vuelve muy interesante para cada uno de ustedes que, por supuesto, los terapeutas también tenemos que hacer nuestros procesos, puedan ir teniendo herramientas como para ir viendo de qué les puede estar hablando y cómo podrían ayudar a su proceso de transformación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les voy a contar, por ejemplo, un sueño de una de las participantes que me pareció muy, muy interesante. Es como en uno de los grupos contaba una participante cómo era su relación con con lo masculino. Ella era mujer y cómo era su relación con su masculino. Entonces resulta que el sueño le empieza a contar por etapas de su vida cómo ha sido esa relación, que de alguna manera ella tuvo que ver con eso. Hubo unos asuntos en la niñez que fueron de alguna manera traumáticos para ella, pero luego ella se fue encargando de encerrarse y de ir
dejando como una huella en ella, como un decreto, como de que los hombres bonitos no eran para ella, ¿cierto? Y entonces como el sueño va contando esto a través de mostrarle que la hermana de ella, que era la que estaba categorizada como la bonita, ¿cierto? Eh, la ve con un hombre que a ella le gustaba, que era muy bonito. Entonces, el sueño los une a ellos dos en una cama, pero ella al frente sola. Entonces, es muy interesante cuando un sueño te va contando cosas como tan explícitas, ¿cierto? Como que mira que vos te has encargado es de que ir solidificando algo con respecto a una imagen, de que lo bonito no es para mí, ¿cierto? Y eso, bueno, el sueño es más largo, les cuento una partecita, pero es para que ustedes puedan ir viendo que un sueño puede ir relatando situaciones que se dan en el mundo consciente y que de pronto podemos aprovechar para ayudar en el proceso terapéutico de esta persona. Y una de las cosas más hermosas que suceden en los procesos terapéuticos es cuando hablamos de una situación y llega la persona y dice, ya me acuerdo, mira, ya me acordé de algo, ¿cierto? Eso es un proceso muy hermoso porque es el proceso de lo que llaman la abreación de la conciencia. La conciencia se expande y puede coger cositas que antes no podía coger porque estaban por aquí en el mundo inconsciente. Cuando la conciencia se expande puede abarcarlas, esos punticos, y son conscientes. Y entonces, como ella hace, mejor dicho, como lo que llama Castaneda, 1 centímetro cúbico de suerte, y, y es capaz de recordar que en la cuna tenía una imagen de un patito feo. Entonces eso le dice a uno que, wow, eso estaba pues casi que decretado desde Sardinita, ¿cierto? Entonces miren cómo esos símbolos, cuando uno eh, les empieza a prestar atención, o sea, te ubicas en el asunto de, bueno, este sueño me está hablando de este aspecto de la pareja y de dónde viene esto, y empieza a hacer un recorrido para mostrarle que desde algún lado ella tenía cosas decretadas de niño, ¿cierto? ¿Se está entendiendo lo que cuento, lo que digo? Por favor, no se me duerman, eh, pregunten cualquier cosa. Hoy es viernes de sueños. Si hay alguien que quiera contar un sueño, por supuesto, este tema me gusta mucho, entonces lo podemos seguir en el otro lunes. Eh, Me van contando cómo van entendiendo. Bueno, ahorita les voy a contar. Bueno, ya les hablé un poco de lo que estaba pasando con ciertas personas que tenían ciertos poderes en este tiempo. Y ahora voy a hablar sobre los sueños en sí. Miren, los sueños son un fenómeno, ¿cierto? Un fenómeno que digamos que, bueno, hasta donde yo entiendo, pues, o donde yo trabajo es en los seres humanos. Eh, los sueños como Jung los entiende, eh, es que son como una forma de conectarse con, bueno, yo particularmente sueño cuando recuerdo con lo de día a día con las personas conocidas, familias, amigos. No, no nos hemos dormido. Bueno, gracias a Dios. Se está entendiendo, gracias, súper interesante, perfecto, listo, muchas gracias por la retroalimentación. Si alguien se anima a contar un sueño, me dice, yo quiero contar un sueño, yo intento a ver cómo es, alguna vez lo hice, yo creo que es posible hacerlo fácilmente, porque a veces siento que en un sueño fue exageradamente real. Bueno,
A eso vamos. Entonces, miren, los sueños son un fenómeno que sucede en los seres humanos, pero en todos los seres humanos, aunque es un fenómeno común, no es el mismo. Y es muy difícil pues tener un sueño idéntico a otro, ¿cierto? Los sueños son personales, los sueños son míos y obedecen a mi naturaleza, a lo que vivo, a mis sentimientos, entonces son muy personales. Eh, los sueños no tienen un privilegio, ¿cierto? Es una comunicación que no distorsionable, ¿cierto? No amañada, sino que los sueños son, digamos que del sí mismo a una parte de nosotros que es el yo consciente. Por eso, una de las cosas interesantes en los sueños es que los sueños cuando los vivimos pueden llegar a ser muy reales, ¿cierto? Y eso obedece a cierta naturaleza. Es decir, hay personas que tienen más facilidades para el mundo de los sueños. Es cierto que todos soñamos, pues, mejor dicho, si usted no está soñando, preocúpese, porque todos soñamos. La idea es que todos soñamos. El asunto es que, bueno, que no lo recordemos otra cosa, porque tiene exagerada actividad, ¿cierto? Pero, porque según yo sueño, ¿será que me pasa? No sueño, será. No, cuando las personas no sueñan, que pasa mucho, pues en este tiempo pasa mucho, pueden ser por varias razones. Exagerada actividad digamos que de la corteza, ¿cierto? De la corteza y mucho pensamiento, ¿cierto? Y de pronto mucha imagen de video, mucho televisor, mucho WhatsApp, mucho celular. Entonces, con eso hay que, si usted quiere soñar, vea, por favor, algunas de las cosas que de pronto no quedan resueltas aquí, por favor me pueden escribir con confianza, que yo pues estoy aprendiendo, pero yo respondo. Yo les voy a dar unos tips para los sueños, ¿cierto? Pero la idea es que nunca recuerdo nada de lo que sueño. Debo hacer algo. Claro, por supuesto. Es decir, miren, cuando no soñar eh, puede ser peligroso. Pues digamos que de alguna manera usted está viviendo su mundo solo conscientemente. Entonces, es posible que usted sea una persona del tipo controlador o del tipo que decide no dejar en otras manos su vida, ¿cierto? Resulta que para Jung, una de las cosas, una de las cosas que bien interesantes es que sí, quiero soñar. No, pues es que para eso hay muchas soluciones para eso, no se preocupe. Miren, mm, soñar en este tiempo, como este mundo es tan mental y patrocina tanto el que nos conectemos con el mundo de estas redes sociales y estos videos. A veces cargamos mucho, como la bóveda celeste, nuestra cabeza de imágenes. Entonces eso distorsiona, agota el sueño. Uno para soñar también necesita energía. Es decir, si usted se acuesta rendido, fundido, es muy posible que de pronto no sueñe. O si tiene demasiada actividad cerebral o mental, es posible que no sueñe. Si usted toma demasiado tinto, ¿cierto? La idea es que usted le dé un descanso al cuerpo. Y ese descanso del cuerpo también tiene que ver con un descanso mental. Entonces, bueno, les escribo algunos tips, ¿cierto? Bueno, eso, yo solo recuerdo los sueños y me despierto por ahí a las 4 a.m. y vuelvo a dormir en ese sueño, si lo recuerdo. Eh, excelente, claro, ¿no? Y ojalá, miren, pues yo mantengo una grabadorcita de esas de periodista, ¿cierto? Pero con estos celulares, usted lo pone, digamos que en modo de avión y pone la aplicación de la grabadora abierta. Entonces no es sino eh, tocar el botoncito y ahí empiece a grabar, ¿cierto? Entonces eso facilita mucho.
La idea es que, póngalo en modo de audio para que no haya pues supuestamente como conexión, ¿cierto? Que no interrumpa como el sueño. Entonces, miren, estamos hablando de los sueños, bueno, los sueños, bueno, estamos hablando de, miren, el sueño tiene una particularidad, ¿cierto? Una de las particularidades de los sueños es que los sueños tienen símbolos y esos símbolos son los que mueven nuestra emocionalidad. Entonces, un ejemplo, para que vean cómo un sueño puede ayudar a una persona en una decisión importante, en un momento importante de su vida. Mm, no hay ni un atrevido que tenga un sueño. Wow, no lo puedo creer. Bueno, el que quiera, con mucho gusto. Me avisa por aquí si tiene un sueño que quiera contar. Me dice, yo quiero contar un sueño. Entonces, miren, estaba contando una de las personas que, claro, que estaba en el grupo de los sueños, contó un sueño muy interesante. Y es como ella, en una parte del sueño, no lo va a contar todo, ella, ella sueña que de una montaña baja uno de esos como comandos especiales, ¿cierto? El símbolo sí, como de comandos especiales, como de esas personas pues como de la guerra entrenadas en estrategia y en inteligencia, ¿cierto? Y que iba bajando, pues todo en camuflado, que iba bajando de la montaña. Y que ella lo estaba viendo desde un tercer piso en la casa cuando ella era chiquita, ¿cierto? Entonces, encantador el sueño porque le estaba contando cuando ya empezamos a hacer las asociaciones, entonces decimos bajando una montaña, ya sabemos que es la representación del sí mismo, que es como esa inteligencia o sabiduría, y que ese ser de la guerra, el de los comandos especiales, estratégico, y de inteligencia lo tenía ella, porque iba bajando de la montaña, pues iba bajando de la montaña hacia cerquita de la urbanización donde estaba, ¿cierto? Y ella tenía como 6 añitos. Entonces, muy interesante eso porque preciso sucede lo que estaba contando ahorita, que ella cuenta ese sueño y empezamos a ver como, bueno, ¿y vos qué tenés que ver con la guerra? No, nada, no, no. Cuando por allá en el sueño recuerda como, wow, yo a los 14 años me fui a la Marina. Entonces yo le decía, vea qué tan interesante, es decir, y usted no lo recordaba. Eh, Eso es lo que sucede con el mundo inconsciente. Cosas que estuvieron en nuestro mundo consciente, ir a la Marina cuando tenía 14 años, pues ella vivió todo eso y ella ahora tiene pues como 40 años. Resulta que de eso, como esos recuerdos, como que no, ya no pertenecen al mundo consciente y desaparecen y emergen y se van al mundo inconsciente. Cuando empezamos a tocar el tema, abre la conciencia y puede coger esos contenidos inconscientes e integrarlos a la conciencia, ¿cierto? Lo interesante de integrarlos a la conciencia es que para el momento que ella estaba viviendo era muy interesante porque ese sueño, porque le decía que ella tenía dentro de ella una guerrera desde Sardinita, ¿cierto? Y que ella en este tiempo, pues lo que tenía que hacer era poner a funcionar ese ser de la guerra en las decisiones que iba a tomar. Es decir, que la mejor actitud frente a lo que iba a hacer era una guerrera, ¿cierto? Entonces, claro, eso era muy interesante porque tenía que hacer pues como una labor de estrategia, ¿cierto? Y de inteligencia y de ir viendo mercados pues para unas cosas que quería vender. Entonces,
muy interesante el sueño, cómo rescata en ella ese aspecto para que ella pueda como saber que ese arquetipo lo tiene en ella, esa idea del guerrero, de la inteligencia, de la estrategia, lo tiene en ella y lo puede desarrollar para otro aspecto de su vida, que no necesariamente era estar en la naval, ¿cierto? Sino que estaba en otra parte, ¿cierto? Bueno, si les va gustando, me van dando corazoncitos, por favor, que ayudan mucho a que este canal, para que llegue esta información a otras personas. Bueno, dice eh, Catalina Gaviria, yo tuve un sueño que me llamó mucho la atención, caía como un paracaídas a un mundo verde muy lindo, allá entro como a un túnel café o color tierra y veo suspendidas en el aire como especie. La doctora Catalina Gaviria M, si se atreve, por favor me dice y cuenta el sueño. Listo, por favor, que para darte más, creo yo que pues para que lo podamos mirar con más detalle. La doctora, como especie de gotas de agua gigantes muy lindas porque sonreían y desperté. Bueno, doctora, diga pues, la invito de una vez. Diga sí o no, para ver si trabajemos ese sueño, un momentico. Pues, si se atreve. Bueno, si se atreve a la doctora, con el mayor gusto, para que lo miremos, que está como interesante el sueño. Bueno, miren, es, es, es que está como, es que no lo entiendo muy bien. Yo tuve un sueño que me llamó mucho la atención, caía como en un paracaídas a un submundo verde muy, muy lindo, un submundo, bueno, y venía con un paracaídas, no es que es bastante doctora, anímese ¿qué hago? No, yo hago, creo que te invito, esperé a ver, yo cojo aquí y digo transmitir con la doctora Tim. Entonces, creo que ahí te debe llegar una invitación y te conectas. Perfecto, ahí te estoy viendo que te estás conectando. Entonces, hola, ¿cómo estás, Catalina? ¿Cómo te va? Muy bien. Excelente, qué bueno. Bueno, cuente pues el sueño que me dejó como, oh, este sueño está sabroso. Sí, ese sueño fue muy raro. Era como, es que no era un paracaídas común, sino como si fuera una red de paracaídas y yo estaba ahí colgada, pero boca abajo, o sea, no caía de pie, sino de Ah, cabeza y era como, un paracaídas de y cabeza. caía, digo yo que otro, porque la caída fue muy larga, o sea, yo sentí que caí como hasta otro, como si fuera por debajo, o no sé, pero era la caída como pasar de tierrita que estoy pisando a otra porque era muy larga la caída y de cabezas, pero no pues de aporrear ni nada, no, yo caía bien ahí, como caí, no sé, pero entonces llego como a una zona verde muy linda, pues como decir llegar a un, pero no era bosque, era verde, como con aguas y colores muy lindos. Después yo no sé cómo resulté metida como más abajo todavía y era como si fuera por un túnel, pero de tierra, como a lo película. Y ahí ya, era en el aire, o sea, yo estoy caminando y las gotas están suspendidas aquí a los lados, o sea, no son, pues yo digo que eran gotas, pero era algo ahí suspendido en el aire, como la forma que uno, cuando uno dibuja una gotica de agua, y ella sonreía, a veces eso me dio mucha risa y me llamó mucho la atención porque para mí, pues a mí me gustan mucho las gotas de agua. Entonces llamó mucho la atención que ellas como que tuvieran vida propia, pues y estuvieran sonriendo en el sueño. Y ya creo que ahí me desperté porque es que ese sueño lo tuve hace muchos días, pero en esos días estaba haciendo el ejercicio de anotar el sueño. Ay, anotar el sueño. Lo tengo escrito. Eh, Oiga, lo tiene anotado. Sí, Bueno, tráigalo pues. bueno, voy a Y ver si... óigame, doctora Catalina, ¿y, Sí. y usted qué se fumó, qué se tomó la noche anterior? Nada, Segura, segura. segurísima, segurísima, sino que estaba haciendo un ejercicio
de unas mujeres, y entonces, mira que yo por eso, yo hasta dibujé lo del paracaídas porque me llamó mucho la atención, ese es mi dibujo, porque Aproximalo era más, de por abajo y favor. mucha gente estaba cayendo. Aproximalo Espérate, más. como, Mira, ahí, un ratico. ahí, mira, hay mucha gente cayendo, yo soy la más grandecita, pues para simbolizarme que soy yo, pero Sí, no caí solo yo según este dibujo, era más ok. gente cayendo así. Había más gente cayendo. Sí, en mi dibujo sí. O sea, estaba en un lugar donde en la segunda parte del sueño se tira uno como atado en un, pues yo anoté que atado como en un arnés, porque era como un embudo y entonces uno se, pues estábamos todos ahí como si fuera amarrados cayendo y era varias gente cayendo. Pero Pues ahora no me acordaba de ese detalle. caían del piso hacia un hueco. A ver, yo mire, segunda parte estaba en un arnés. No, eso estaba en el aire, o sea, nosotros caímos del aire a un sitio. O sea, yo no me acuerdo que como que estaba aquí en el piso, no, yo me acuerdo como muy del árbol y que estábamos cayendo de cabezas. Es que Y al según esto, principio varias personas, no me acuerdo de detalle. dijiste que estabas ahí como en la tierrita. Eh, Al final terminé acá en un lugar, aunque dije, Al no, tenía principio. unos... Al principio. No, o sea, no, yo solo me acuerdo que era como un embudo, pues digo yo que un paracaídas, pero al contrario, o sea, Sí. volteaba al contrario. Sí, o Y sea, ahí habíamos mucha gente cayendo ahí, como una malla en embudito, y uno ahí amarrado de eso, cayendo hasta que caíamos de cabezas. Pero no nos aporreábamos la cabeza, pues, ni nada. el paracaídas estaba bien, tenía la parte de arriba bien, pero la parte de abajo era la que usted estaba al revés. Era usted la que estaba al revés. El paracaídas estaba bien. ¿O no? Ah, pues tal vez sí. Y uno se veía, era cayendo al contrario. Sí, porque verdad que el paracaídas tiene esas tiritas así, sí, señor, eso sí. Como nunca montaron, pero sí, como esas tiritas que él trae, uno como si estuviéramos colgados de esas tiritas varias personas. Varias. Eh, Sí, varias, porque yo dibujé para que no se me olvide cómo explicar eso y hice un dibujo y dibujé a las otras personas cayendo también. ¿Y las otras personas eran conocidas tuyas o...? No, no, en ese sueño sí eran personas X, no, Ok, no eran conocidos. listo, ok. Y, y soñás, llegas a un mundo que es muy lindo. Sí, llego a un lugar que, y pues y que había es que unos letreros, pero yo en el sueño era como, acuérdame el letrero, y era un letrero importante, pero yo no pude leer, o sea, no pude leer qué decía. Pero yo era hasta subrayé, yo había unos letreros importantes, pero no pude leerlos. No Ok. supe qué decían, pero era como, había letreros. Y, Que y- estaba tranquila en el vacío, con la normalidad pues de la caída, pero muy expectante como mirando donde caíamos porque se sentía mucho el vacío, o sea, era como caer, 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 caer. u- Y u- llegamos y había pues como toda esa naturaleza tan linda. y llegas a una naturaleza toda bonita. Sí, sí, sí. Y pues siquiera abrí este cuaderno porque realmente el de las aguas fue otro día, sino que ya los estaba uniendo. El de la agua fue otro sueño. O sea que caíste y qué fue lo que viste. Cuando caí, entonces era como mucha naturaleza muy linda y habían unos letreros que eran importantes, pero no sé, o sea, donde caía no se cuenta como cuando la gente dice que le den, pues como que se murió y llegó el Edén, porque era un verde súper fuerte, Ujú. súper bonito, y había como muchas flores, animales, o sea, todo era muy hermoso, y ya realmente ahí me desperté, porque realmente el del agua acabo de caer en cuenta aquí, que es el sueño de otro día más allácito. Ok. O sea que vos Sino que esos dos sueños como, los recuerdo mucho porque fueron como raros. cuando caíste ves un verde muy bonito, muy como muy brillante que te llama mucho la atención. Y Sí, de ahí, mucho, mucho. y de ahí fui, Ya no, ya me esqué. las gotas de agua no estaban en este. No, fue otro sueño. Pues porque traje el cuaderno, me di cuenta que es otro sueño. Ok. Pues porque podría estar hablando, pues mire, en primer lugar, pueden estar hablando del sueño de varias cosas. Uno, eh,
mira que vos bajas como por un hueco, es que bajas por un hueco, ¿cierto? No, no, es como espacio, es que no puedo explicar que por dónde bajo, o sea, yo no sé, caímos en esa cosa y eso bajaba y bajaba, pero no, no sé. Exacto. Lo que pasa es que eh, se me hace muy semejante el relato que tenés de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, ve, sí, 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 te entiendo, ve, no había pensado en eso, por ejemplo, mira, qué interesante. Ah, sí, que ya cae y de pronto cae por allá, pues sí. Sino que no era, por donde yo caí no era un túnel, no era así un tubo como el de Alicia, no, era un espacio como caer de un paracaídas, que el cielo es muy grande, era un espacio así muy más amplio, realmente. Ah, bueno. Pero era como un hueco grande o qué, o no, o solamente caías No, del cielo. era espacio abierto, simplemente que es muy raro, porque de pronto en el espacio caíamos a un lugar cerrado, porque ese paraíso era como si fuera un lugar escondido. Porque es que, Entonces ahí sí se parece mucho a Alicia, sí, ¿verdad? Claro, total. y sale a Sí, no, no, yo- mire que usted dice, era como un submundo, sale a otro mundo. Y pues en Alicia, el mundo donde ella va se llama underground, bajo tierra, ¿cierto? sí, sí. Y era un Ah, sí. mundo debajo de este mundo, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, muy similar, realmente no había caído en cuenta, sí. ¿vos en qué trabajas, doctora Catalina? Yo soy médico de la medicina alternativa. Ah, ok, bueno. Eh, porque es que mire, el sueño como que de alguna manera le está tomando el pelo a usted. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, pues Alicia se va por el túnel, pues si ella no tiene paracaídas, ella se va derecho, ¡bum! Y a usted Sí, lo ponen paracaídas. Entonces, para que caiga ¿no? exacto, es como si usted le tuviera un miedito al mundo inconsciente o bajara una parte de su cuerpo. Ah, sí, qué interesante. Eso sí le puede casar. Sí, sí. Más que al mundo inconsciente, yo pensaría que le tengo un miedo como, o sea, al mundo energético me gusta, pero a la vez le tengo susto, o sea, me parece como que entro y salgo, como que hay, sí, que rico hacer terapia energética, pero qué sustico, o sea, ay, sí, eso sí se siente, y el paciente también, pero no, eso como que uno como le explica eso al paciente. O sea, usted, como dicen por ahí, ¿cómo es? Casó al tigre y se asusta es con el cuero. ¿Cómo es que dicen por ahí? Sí, sí, no me lo sé ese cuento, pero sí. Es decir, pero hay algo interesante con el asunto del verde, que sería como interesante que de pronto miraras, porque el verde es de un reino. El verde puede estar asociado a un reino que puede hablar es posible que pueda hablar del reino de la madera, que es hígado y vesícula. Eh, Te hago una preguntita y me disculpas, como ¿cuántos años tienes como para hacer un calculito? 37. 37, entonces 7 por 5, 3, ¿En serio 7, estamos? 14, No, 38. Se me olvida el cumpleaños de la 30. 38, 38. Eh, no estaría de más que de pronto eh, te revisaras el hígado y la vesícula, porque estás exactamente en ese reino. Entonces, yo no sé Ah, si el sueño estaría haciendo referencia a que hay unas situaciones que tengan que ver con el hígado y que sean de cuidado, el hígado y la vesícula, o sea, la ira, ¿cierto? Sí, revisar un poquito
si en la familia hay como rastros de estos de ira o de pronto de exceso de trago, como excesos de ese tipo que afectan el hígado. Sería interesante. Y que de pronto Ok. el sueño podría estar hablando de que hay un miedo en vos, que es lo que llaman los miedos irracionales, pues que yo no conozco miedos racionales, son los asuntos que de pronto sería interesante revisar si en tu vida eh, ha habido asuntos con relación a trago, digamos que a daños del hígado, que pueden ser asociados al trago. Si de pronto hay como de estos rastros, pues como la historia de familia, que de Ah, pronto bueno, voy a buscar. que te detonen ciertos miedos, Ah, ok. ¿cierto? Un miedo Sí. que de pronto, por eso es que el sueño, por eso le estaba tomando el pelo, porque el sueño le Sí. dice, Ay, me va a pasar el tranquila que usted va en paracaídas al mundo inconsciente. Wow. Es decir, Bueno, es, es posible que vos tengas así como unos susticos ahí con el mundo inconsciente. Entonces, el sueño pues muy bonito te lo pintan como, pues como, vea, no es tan duro como Alicia pues, sino que usted va con paracaídas y todo. Entonces, tranquila. interesante, muchas gracias. Qué visión tan interesante. Pues están diciendo que cómo van a soñar, pues, que si nos olvidamos de los otros, están escribiendo. Bueno, hasta luego, Catalina. ¿Está bien hasta ahí? ¿Te parece bien? Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Listo, bueno, con gusto, chao. Bueno, ahora, ¿cómo sale Chao. uno? Ah, No eh, sé. ¿Será que me salgo usted, yo? ¿Cómo? usted, usted tiene una X ahí para salir, ¿cómo sale uno? Porque si yo doy Ah, la X mía, ya me salgo. listo, Bueno, por voy a ver. favor. Sí, yo tengo la X, espera. Ok, Sí. No listo, funciona la gracias. X. Ay, Tin, ¿verdad? a ver, Eso. Ay. dale. Tin. Perfecto, listo. Bueno, muchas gracias Catalina por ese sueño, es todo como sabrosito y muy bueno pues como para ir mediando con esto. Bueno, por favor, por aquí hay otros sueños, perdonen que hace rato no leo, entonces voy a leer un poquito. ¿Qué hago? Es que los sueños se olvidan en un instante. Sí, los sueños se olvidan muy rápido. Los sueños son como imágenes de agua, por eso no hay que mover, cuando despierte no mueva fuerte la cabeza, sino que quédese quietecito, no mueva la cabeza, porque los sueños son como una imagen en un balde de agua. Usted le da un total, usted se ve tranquilito, bien, le da un totacito y se desdibuja la imagen, así son los sueños. Entonces, bueno, ese es uno de los tips. Por favor, me escriben y me dicen, Daniel, acordate de los tips. Yo con el mayor gusto les escribo. Ah, pero ¿por qué nos olvidaron el resto? ¿Cómo voy a soñar? Pues? Bueno, listo. Lo que vayan, uy, faltan 8:54. Bueno, yo creo que hay otros ejemplitos. Yo creo que podríamos seguir con el tema y contar otros sueños como de personas que han vivido los procesos de los grupos de sueños para que ustedes puedan ir viendo que los sueños son algo muy práctico. Realmente los sueños, cuando sucede algo. A nosotros nos da cierta sustico contar un sueño y sobre todo en los grupos de los sueños, pero como les digo, en la medida en que vamos contando, vamos soltando como eso, ¿cierto? Y esa facilidad nos brinda algo muy interesante y es conocer una historia, ¿cierto? Porque cuando se cuenta un sueño, se cuenta una historia porque los sueños normalmente, miren que hay que contrastarlos con la realidad, ¿cierto? Para que los sueños tengan una significación. Y esa es la forma eh, más clara de aprender de los sueños. Por eso uno aprende de los sueños con los sueños de uno. Es decir, cuando ya te aparezca otro paracaídas, ¿cierto? En el sueño, por ejemplo, de Catalina,
ya vas a ver que es un asunto que es una caída, pero protegida, ¿cierto? Porque una cosa es caer así derecho, pues sin paracaídas, y otra es con paracaídas. Entonces, eso le puede estar hablando de esas situaciones. Entonces, yo creería que para Catalina, pues ya un paracaídas ya es un símbolo como que ya no va a olvidar, ¿cierto? Entonces, esa es la forma en que Droguería Elemental, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, esa es la forma de ir integrando los sueños a la vida nuestra. Esa es la forma en que nosotros vamos como viendo lo importante de los sueños en nuestra vida. Bueno, miren, los sueños, acuérdense, los símbolos están en los sueños y también en nuestra vida. Eh, Hay un sueño muy interesante que yo les sugiero que visiten mi canal de YouTube, eh, que es Daniel Rodrigo Salvatierra F Sueños. Búsqueme y allá hay una cantidad de análisis de sueños. Incluso está la carpeta de Instagram para que la puedan ver, y allá están todos los programas colgados. Ahí he puesto muchos sueños y muchos símbolos para que vayan integrando esto a su mundo de conocimiento, para que ustedes puedan de alguna manera tener una idea de lo que puede estar pasando en ustedes con ciertos símbolos que le aparecen en los sueños. Los símbolos no solo están en los sueños, sino que también están en nuestra realidad. Entonces allí hablo de un sueño muy interesante de una mujer, de una paciente sobre el anillo. Y es como a ella en la realidad le sucede algo con un anillo, y es que se le cae cuando ella se estaba bañando. Y, la interpretación que ella hace de este anillo, de que se le caiga el anillo, es que ella ya no quiere continuar con ese anillo, ¿cierto? Pero el marido lo interpreta como que ya se acabó el matrimonio. Y resulta que ese anillo tenía una connotación muy especial, porque era el anillo de la mamá y de la abuela. Entonces, resulta que el marido lo que quería era que ella fuera como la mamá y como la abuela. Entonces ella se cansa de esta situación, y ella puede integrar una sensación y le da una significación. Eso es de lo más encantador, cuando ya podemos ir atendiendo nuestros sueños, ¿cierto? Que hay cosas que suceden que ya uno no las mira común y corriente, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, si se te pierden las llaves de la casa, vos estás perdiendo el acceso a vos mismo. O que si se te pierde la billetera, se te está perdiendo la identidad. ¿Cierto? O que si se te pierde el celular, es posible que tengas problemas de comunicación. Entonces, la vida se vuelve un encanto cuando vamos pudiéndole dar otra significación a los símbolos. Entonces, la invitación es para que se inscriban al próximo curso de taller de sueños, que empieza este sábado 27 de marzo. Entonces, los interesados me pueden escribir aquí por el interior 304 70 3506. Nos vemos el lunes.